Hola, estamos con Tomás Camacho, que es el responsable de análisis clínicos de Vitas Red Diagnóstica, que ha estado siguiendo el coronavirus desde el minuto cero. Estamos un poco preocupados, la población, por lo que está sucediendo en China y queríamos saber si podemos esperar alguna consecuencia grave aquí en nuestro entorno. Bueno, la preocupación es relativa, porque nosotros estamos viendo efectivamente que hay una expansión en China porque se ha eliminado la política de COVID cero, porque hay contestación social y está ocurriendo un poco lo que pasó en marzo del 2020. De pronto hay muchos más casos y también esa política aperturista que a partir del día 8 van a abrir fronteras. Entonces hay un cierto temor a que se produzcan variantes, pero es muy importante recordar que nuestro país y los países del entorno están haciendo secuenciación todas las semanas. Es decir, que no solo no estamos como al principio de la epidemia, que no teníamos incluso problemas con los test, sino que ahora no solo tenemos capacidad para hacer test, sino que estamos haciendo secuenciación. Nosotros, los responsables de cada centro, todas las semanas, los 6 hospitales del Sergas y el hospital de Fátima, del Grupo Vitas, todas las semanas se emite un informe y recibe un informe del Sergas en donde se ve cuál es la tendencia y todas las variantes y subvariantes. Entonces hay un temor muy grande porque en China hay una subvariante de la BA2 que le llamamos Grifon, que es una subvariante que muchísima gente lo tiene y que parece que hay que genera un cuadro de neumonía importante. Bueno, pero hay que tener en cuenta que en China solo un 35% está vacunado y con una vacuna que es de virus inactivado, Sinovac, que tiene una baja eficacia. Sí. No es la situación de nuestro país y hay que ser optimistas porque esa variante Grifon ya está circulando en nuestro país. Eso es lo que le quería preguntar. O sea que esa variante que hay en China sí está circulando aquí. Quería saber eso y en general qué está circulando por nuestra zona. Sí, bueno, los datos concluyentes, y hablo del último informe del viernes de la semana pasada, es que en este momento lo que hay es un 90% Omicron, es todo Omicron lo que tenemos en este momento. Primero tuvimos la BA1, luego se pasó a BA2 y luego posteriormente estamos en 4 y 5. En este momento es un 90% del grupo BA5 y un 10% del BA2. Y de ese BA5 hay una subvariante que nos causó preocupación, que se llama BQ11, y es prácticamente el 70%, hemos estado en contacto, y es la que más circula. Pero también es cierto que esa variante Grifon, de la BA2, está circulando en el país. Hay alrededor de un 3% se ha detectado, por lo que cabe esperar que con el flujo de ciertos países se incremente. Pero hay que recordar que nuestro país es un 85% de vacunados con triple dosis y en varones, más de 60, en varones y mujeres más de 60 años es un 55%, con 4 dosis. Hay que incidir en este aspecto importante porque esto sí que hay gente que a lo mejor la cuarta dosis, pues bueno, por lo que sea, no la ha puesto. Entonces es muy importante recordar que es un refuerzo muy importante porque son subvariantes, es una vacuna que lleva subvariantes de Omicron y lo que va es reforzar el sistema inmunitario. Claro, ahora el Ministerio dice la ofrece voluntariamente a los menores de 60. Yo quería preguntarle si es excesivo o es interesante para alguien que tenga menos de 60 ponerse la cuarta dosis. Sí, yo creo que es importante. Yo personalmente tuve muchas consultas en su momento y yo siempre decía lo mismo, decía yo, tan pronto me llamen seré el primero. Y así fue. Desde luego, yo creo que es importante porque hay muchas subvariantes y lo estamos viendo. Nosotros en el hospital, en el momento bueno, esto es normal, en el momento que surgió BQ11, que hubo una gran alarma, estamos hablando del 20 de octubre. Sí. Bueno, pues en este momento tenemos más de un 70% aquí. En 2 meses ha variado totalmente. Bueno, pues las vacunas, y sobre todo esta última, que es la de Pfizer, que tiene una subvariantes de Omicron, lo que hace es reforzar el sistema inmunitario. Entonces, ya no solo gente mayor de 60 años que puede tener hipertensión, diabetes, es decir, ciertos problemas, pero para gente joven
es importante, aunque también debo decir que probablemente la mayoría de la población ya hemos entrado en contacto con estas subvariantes y hemos reforzado el sistema inmunitario, a veces sin enterarnos, de forma asintomática. Claro, y la pregunta que se hace mucha gente, que no sabemos de esto, es si nos puede volver a aparecer otra variante muy agresiva que nos ponga a todos, o el virus ya va a quedarse así en este perfil, con tanto nivel de vacunados también, y en algún momento se acabará la pandemia oficialmente por parte de la OMS. Bueno, si uno ve la gráfica, yo tengo a mis espaldas la gráfica desde el comienzo y obviamente todas las ondas, bueno, pues ahora realmente llevamos meses que es prácticamente plano, es decir, estamos hablando de unos casos muy bajos. También es cierto que solo se hace a gente de mayor de 60 años y probablemente hay muchos casos que no se diagnostican, pero son cuadros banales. Pero hay que recordar una cosa, que el virus hay 3 características importantes, que es una subvariante puede ser más transmisible. Bien, todas estas subvariantes, cada vez que vemos una, en concreto esta, la que llaman Grifon y la BQ, también han sido casi un 30% más transmisibles, ¿vale? Pero estamos protegidos. Segundo, ¿tienen escape inmune? Sí, es decir, quiere decir que las vacunas a veces no reconocen tantas mutaciones, pero lo más importante es la gravedad. Es decir, a pesar de que son transmisibles, a pesar de que tienen un cierto escape inmune, sin embargo, el cuadro clínico jamás, jamás, hay excepciones, pero en general es un cuadro muy banal, que no pasa de rino, faringo, laringitis, moco, un poquito de dolor de garganta, tos, pero no evoluciona neumonía y sobre todo no evoluciona lo que veíamos al principio. Antes cualquier paciente que llegaba al laboratorio, al hospital, y que hacíamos la analítica, tenía la ferritina altísima, signos de inflamación y sobre todo tenía el dímero D, que es un signo de que hay trombosis. Y esto no está ocurriendo, esto es muy importante. O sea, que vamos entonces, por buen camino, digamos. La vacuna es importantísima y hay que tener cierta reflexión sobre el tema, no hay que olvidar, como tampoco ha pasado hace meses, pues, bueno, esto ha desaparecido, ni una cosa ni otra. Pero yo creo que hay que tener cuidado con esa excesiva alarma y temor, que muchas veces cuando una noticia se repite varias veces, ¿no? Es que en China, estas subvariantes, hay un temor. No, nuestro país es un país que en este momento está muy inmunizado. Claro, tenemos que tener los pies en la tierra. Y hay otra cosa que genera mucho debate, sobre todo entre la gente joven, que dicen, pero bueno, la mascarilla en el autobús, ¿hasta cuándo? O sea, ¿usted cree que la mascarilla debemos mantenerla todavía en centros sanitarios, transporte, o ya se puede ir empezando a pensar en su retirada? Bueno, yo soy partidario de que se mantenga en determinados sitios. Es decir, por ejemplo, en un centro sanitario, un sitio, una residencia y, por ejemplo, en un avión, un autobús. Porque además me parece ya no solo por el efecto, hay un efecto psicológico muy importante. Es decir, cuando uno lo mantiene es porque es consciente de que no ha desaparecido. Entonces, yo creo que eso, ya no solo por eso, por el coronavirus, sino porque estamos en una fase en donde el 50% de lo que vemos en los paneles son 3 virus. El adenovirus, el rinovirus y un coronavirus que era el que causaba el resfriado común, que era el OC43. Bueno, esos son los típicos que provocan el resfriado común. Pues esos es el 50%. ¿Por qué vamos a tener un cuadro, aunque sea banal, cuando nos podemos proteger con una mascarilla? Claro. Sobre todo si, como dice el Sergas, va a venir el pico de la gripe tradicional a mediados de enero, dicen, calculan. Bueno, hemos tenido, los datos que estamos teniendo, hemos visto el 50% son estos 3 virus de resfriado común, luego hay un 30% que es el virus sincitial respiratorio y metaneumovirus, que es típico de niños y lactantes, en el resto no causa problemas, y gripe A, la mayoría, gripe B, muy poquitos casos, y para influenza, que son cuadros similares a gripe-like, que es un cuadro clínico muy similar, y eso estamos viendo en un 15%. Es decir, que es importante la vacuna de la gripe, y es importante recordar que no solo existe el coronavirus, sino que la gripe existe y el virus sincitial respiratorio. Eso nos preocupa mucho porque eso en lactantes produce una bronquiolitis y se puede ser un cuadro grave. Y de hecho, esa es la razón por qué hacemos este panel, porque vienen muchos niños a urgencias y entonces ese panel de urgencias se hace rápidamente e incluye no solo los virus, sino que Bordetella pertussis, tosferina, otras cosas
que es importante, que causa cuadros respiratorios. Claro, para saber lo que tenemos. Y hay otra duda, ¿no?, sobre los test de antígenos, que llevamos con los mismos mucho tiempo y el virus, estamos en Omicron, hemos variado, si siguen siendo efectivos. Absolutamente, por una razón, porque el virus ha variado mucho, sobre todo las mutaciones en la espícula. Si vemos esa imagen en la espícula, pero lo que no ha cambiado es en la nucleocáside, que es en el interior. Y el test de antígeno detecta la nucleocáside. Digamos que la espícula es la puerta. Digamos, la espícula, si vemos el virus, son ese punteado, esas espinas, que eso es donde ha variado mucho. Entonces, tienen esas mutaciones, lo que hacen es que sea más transmisible, que se pegue con más facilidad a la célula, se transmite con mucha más facilidad, pero sin embargo lo que no ha cambiado apenas es el dentro del núcleo del virus, y ese es el que utilizamos para detectarlo. Entonces el antígeno es absolutamente, tiene una sensibilidad y especificidad altísima. O sea que bueno, que seguimos comprándolo. Totalmente. Ante la duda, ¿no? Ante la duda. Bueno, me quedaba una pregunta sobre China, que se la haré, ya estamos terminando, pero bueno, ahora se aprobó pues medir la temperatura de los que vienen de China, hacerles una PCR, creo que en el aeropuerto, una prueba de algún tipo. No sé si eso puede parar algo, es poner puertas al campo, o puede realmente ayudar a... Bueno, hay algunas medidas que son casi ilusorias, es decir, lo de la temperatura, eso es muy relativo, porque incluso uno viniendo enfermo se puede tomar un paracetamol y bajar la temperatura, pero sí que, en mi opinión, una medida importante es, primero, lo del certificado de vacunación, pero sobre todo, porque el certificado de vacunación, por ejemplo, en la Unión Europea es muy importante, porque sabemos la eficacia de las vacunas, y una persona está vacunada mínimo con 3 dosis. ¿Qué pasa? Que en Japón hay un porcentaje, muchísima gente que no tiene la dosis de refuerzo. Entonces, hay millones de personas que se han puesto una vacuna, pero globalmente solo un 35%. Pero aparte hay una baja eficacia, no llega al 50%. Entonces, si uno viene con un certificado de vacunación de China, hay que verlo con todas las reservas. ¿Por qué es importante hacer una PCR? Porque la PCR no solo nos va a indicar el porcentaje de positivos que vienen, es que nos sirve para la secuenciación. Entonces, si nosotros vemos pacientes positivos, podemos secuenciar y rápidamente podemos decir, hay estas subvariantes, si encontramos. La OMS está insistiéndole mucho a China que colabore. Es decir, que ofrezca los datos reales. Es irrisorio de pensar que hay estas cifras de 30, 40 muertos en China, cuando uno está viendo imágenes de hospitales colapsados y de morgues llenas de con colas, claro. Entonces eso es imposible. Pues me quedan 2 cuestiones. Una es, no tenemos bola de cristal aquí, pero bueno, preguntarle si pronto se podría declarar el fin de la pandemia o hay que esperar a ver cómo evoluciona China. ¿Cómo lo vería usted? Bueno, yo no... Es prematuro hablar del fin de la pandemia, pero el virus ha venido para quedarse, ¿eh? Es decir, va a ser un virus estacional, como puede ser el de la gripe, o puede ser el virus incitante respiratorio. Pero otra cosa muy diferente es el temor a que haya una explosión de algo, de una variante que deje a la vacuna que no sirva de nada. No, yo en eso, al contrario, yo estoy muy tranquilo en ese aspecto, y creo que es importante, entre otras cosas, entrevistas como para que los que estamos todos los días con este tema transmitamos que realmente, primero, la gente no es que en los hospitales nos hemos olvidado de secuenciar, y la realidad es una realidad, que es que estamos viendo que en Japón hay una explosión de casos, nos preocupa, pero no tiene nada que ver que, como estábamos al principio de 2020, no teníamos apenas PCR para diagnosticar, y obviamente en aquel momento no secuenciábamos. En este momento cada hospital, prácticamente, hablo de nuestra comunidad, tiene secuenciadores. Entonces esto es muy importante y se está haciendo día a día. Y ya a modo de conclusión, es un poco para hacer balance de toda esta etapa, ¿no? ¿Con qué se quedaría? Bueno, por un lado, si quiere decir que fue lo peor, que ya me lo imagino, ¿no? Pero bueno, sobre todo, ¿qué aprendizajes destacaría de esta etapa que nos ha tocado vivir? Bueno, muchos, porque nos ha permitido saber que obviamente estas epidemias en un mundo globalizado van a ocurrir, y entonces
hay que estar, se necesita. El apartado, por ejemplo, de secuenciación ha sido muy importante, porque nuestro país no era de los que menos secuenciaba, como se ha dicho, pero claro, comparativamente con otros países como Estados Unidos y Reino Unido, sí que había una diferencia importante. Bueno, pues ahora hay secuenciadores, ya hay en los departamentos de microbiología especialistas, y eso contribuye a tener una idea real, porque si recordamos en 2019, probablemente en diciembre ya estaban circulando variantes, no digamos en momentos críticos cuando pues había partidos de fútbol importante o determinados actos, que en ese momento, si tuviésemos secuenciadores, no solo detectaríamos, sino sabríamos qué variante estaba circulando. Yo creo que esa es quizás la lección desde el punto de vista tecnológico. Tenemos muchas PCRs, hemos ampliado ahora esto que está antes era irrisorio, es decir, que alguien viene con una rinitis y le vamos a hacer un panel de 20 virus, no, pues hemos aprendido muchas cosas de tecnología, y también saber que esto se va a repetir, sea un coronavirus o cualquier otro virus o bacteria, y que hay que estar prevenidos y que hay que invertir en ciencia, porque luego cuando llega el momento es cuando nos tiramos de los pelos. Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Camacho, por arrojar luz sobre todo esto, y nada, esperamos. Muchísimas gracias, encantado.